Buenas noches, queridos hermanos Serra. Aquí en nuestra primera plática formativa, como habíamos propuesto en el plan estratégico, y bueno, iniciamos con broche de oro y con fanfarrias con nuestro consejero episcopal Serra, que tanto queremos, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, quien nos va a hablar de la cultura vocacional, las dimensiones de la cultura vocacional. Es una plática muy interesante y este es el principio de muchas más que vamos a tener más adelante. Ahora sí, Monseñor, son todos suyos los micrófonos y de antemano agradecemos que haya iniciado en con usted en esta plática y pues ahora sí, cada Muchas, minuto cuenta. muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación y gracias por esta iniciativa que nos une a todos los Serras que estamos viviendo esta misión apostólica, una misión apostólica laical con el cual cuentan con el apoyo de Dios, de la Iglesia, de sus obispos y de sus sacerdotes. Me gustaría dar inicio con un Ave María para colocar en manos de nuestra buena Madre, la Virgen María, estos minutos que vamos a compartir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia, gracias, el el Señor Señor está es contigo. contigo, Bendita bendita eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres, y y bendito bendito es el fruto de tu es el vientre, vientre de Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Madre de de Dios, Dios, ruega 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 por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en la hora de ahora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a, voy a tratar de sintetizar en alrededor de 35, 40 minutos algunos aspectos de lo que llamamos cultura vocacional. Y esto para tratar de entender que nosotros, pero especialmente ustedes, queridos laicos serras, se mueven en una cultura. Pueden llamarle cultura mexicana, la cultura global de hoy, la cultura posmoderna del siglo XXI, etc. Ahí vivimos. Es aquí donde Dios nos pide vivir el reino de Dios y vivir el Evangelio. Entonces, la intención es hacer unos análisis muy sencillos, pero de fondo, sobre la cultura vocacional que surge del Evangelio, del llamado de Jesús, y la cultura actual del mundo en general. Muchas veces nosotros vemos las dificultades que tenemos nosotros mismos, nuestras propias familias, y después con los jóvenes que tengan inquietudes a una vocación cristiana en general, pero también a una vocación sacerdotal de la vida consagrada y también a la vida matrimonial. Vamos a- a comparar lo que es hoy la cultura actual, y cuando hablo de la cultura actual es lo que en general pensamos, sentimos, evaluamos y comunicamos. Y esto se hace todos los días a nivel presencial por nuestra vida, pero también a nivel virtual, con todo lo que son las redes sociales y los medios de comunicación social. Entonces nosotros estamos inmersos en la cultura y la novedad del reino de Dios, del Evangelio que tratamos de transmitir como cristianos, es otro tipo de cultura, una cultura que aparezca Jesús y que aparezcan los valores del Evangelio. Vamos, de todo el análisis cultural que podemos hacer, vamos a tocar únicamente el aspecto vocacional. Se puede tratar también el aspecto social o político o económico, pero vamos a tratar el aspecto vocacional porque todas nuestras intervenciones y testimonios y apostolado del Serra tiene que ver con la vida como vocación. Entonces vamos a comenzar con estas dimensiones de la cultura vocacional y
vamos a iniciar con los valores de criterios de valoración. Es decir, que cuando nos valoramos a nosotros mismos, cuando valoramos a los demás, ¿cuáles son los criterios de valoración en las que vivimos en nuestra sociedad? ¿Y cuáles son los criterios de valoración que da el Evangelio, que da la cultura vocacional? Vamos a iniciar con algo muy, muy sencillo. Si nos damos cuenta, la valoración de personas en nuestra cultura tiene que ver con el individualismo, es decir, que lo que cuenta primero es el individuo, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me gusta, lo que yo, como quiero ser feliz. Y, y, y esto del individualismo es para recalcar que la realización del individuo, la felicidad, está en dar respuesta a sus propios sentimientos, sus propios deseos, sus propios sueños, es su propia felicidad. Junto con esto, junto al individualismo, tenemos una cultura que tenemos que reconocer que es de consumo, de consumo. Nosotros consumimos, somos los grandes consumidores, y esto no únicamente en el mundo occidental capitalista, sino en el mundo total, porque lo mismo pasa en las supuestas economías socialistas. Total, al final, todo se maneja en consumir y, por lo tanto, en poseer lo que poseemos. Y poseer desde los bienes materiales hasta también los títulos, la fama, el éxito y también ciertas posesiones de prestigio. Esta es la realidad que vivimos, y cuando hablamos de esta realidad, fíjense muy bien que no estamos hablando de cosas malas ni cosas pecaminosas, sino estamos describiendo una realidad. Es decir, el individualismo, el consumismo, la posesividad, es decir, ver sobre nosotros mismos como individuos, priorizar al individuo y no a la comunidad o a la familia, consumir, porque todos necesitamos consumir, y poseer, porque eso da seguridad. Ese es el entorno con el que en las escuelas, en los medios de comunicación y en la propia familia vivimos y crecemos. Sin embargo, el Evangelio propone otro trío de realidad. Por ejemplo, en vez del individualismo, se coloca mucho el servicio a los demás. Y el servicio a los demás tiene que ver después en la vida consagrada y vida sacerdotal con la obediencia. Y la obediencia al final es donde se te necesita, donde puedes servir mejor. Y no es donde tú quieres, a ti te gusta, o cuáles son tus preferencias, o donde tú te puedas desarrollar. De nuevo, ahora que comparamos esto, vuelvo a repetir, cuando hablamos de individualismo, consumismo, posesividad, no estamos hablando de algo malo en sí, de una carencia moral, sino estamos describiendo una realidad. Nada más que el Evangelio y la cultura vocacional nos presenta algo diferente. En vez del individualismo, se propone el servicio a los demás y, por lo tanto, se prioriza las necesidades de los demás. El consumismo eh, produce un deseo, voy a decir, de complejidad en la persona. Una persona que consume, se hace todo muy complejo. No quiero decir nada contra los elementos femeninos, pero nada más pensar qué complejo y complicado se convierte para una mujer vestirse,
elegir cómo va a estar vestida, ¿sí? Es complejísimo. Pero también sucede en los varones. Los varones, por ejemplo, es complejísimo el, el sentido de posesión de un estatus, o posesión de un automóvil, o la posesión de una casa, la posesión de un tipo de trabajo, de un éxito social. Junto a todo eso, que hace la vida muy compleja, el Evangelio nos presenta una vida sencilla, muy sencilla, eh, que en términos de los consejos evangélicos de la vida consagrada se llama pobreza. Es decir, siguiendo las inspiraciones de San Francisco de Asís, decía que el, el más libre es aquel que no tiene que preocuparse por cuidar lo que posee, y esa libertad le hace vivir en la sencillez. Por otra parte, nosotros lo que trabajamos y lo que hacemos es para poseer y tener una seguridad para el presente y para el futuro. En cambio, la vida vocacional cristiana exige gratuidad, que nosotros llamamos castidad, es decir, tanto en el matrimonio como en la vida sacerdotal y vida consagrada, se pide castidad, que significa donación, entrega gratuita, en el caso del matrimonio, a la pareja y a los hijos, y en el caso del sacerdote y de la religiosa, a todo el pueblo de Dios. Nos damos cuenta que aquí hay elementos de valoración radicalmente diferentes. Vamos a pasar a, a la autoestima. Toda esta situación que hoy se habla, que prácticamente está a la base de tantas famosas terapias psicológicas de todo tipo, está en la correcta estima de sí mismo. Y el mundo y la cultura de hoy coloca una alta estima a la persona que es competitiva y que es triunfadora. De hecho, cuando entramos en el mundo de la escuela, se nos califica de mil maneras, y siempre inmediatamente desde el primer día de clases entramos en una competencia abierta. ¿Quién sabe más? ¿Quién habla? ¿Quién camina? ¿Quién corre? Pero estamos compitiendo, y esto se refuerza durante toda la vida. Entonces, la autoestima está construida en competir y evidentemente ganar y subir y, y lograr ser competitivo. En cambio, la autoestima en el Evangelio está fundamentada en un amor incondicional de Dios. Es decir, lo que cuenta para la persona es que Dios te ama, y te sientes amado, querido, estimado por Dios. Y a partir de Dios, en tantas personas que están alrededor de ti. Eh, Esto también hay que reconocer, que muchas veces nosotros, los cristianos, no somos no somos auténticos a esto, porque muchas veces los papás, inconscientemente, pero también nosotros, los sacerdotes y las religiosas, valoramos mucho la competitividad en la práctica y olvidamos la autoestima basada en el amor de Dios. Esta es otra diferencia que es bueno reflexionar, y que cuando tengamos el momento de compartir, yo les voy a pedir que cualquiera de estos elementos que estamos viendo, que les hacen pensar, que les recuerdan, que les hacen cuestionarse, también vamos a poder compartirlo. Pasamos aquí todas las inseguridades. Hay psicólogos que hablan de que desde que nacemos estamos buscando seguridad. Y digo, desde que nacemos, lo hacemos de manera
fisiológica, porque nosotros somos expulsados de un lugar seguro, que es el seno materno. Ahí estamos comodísimos porque recibimos todo. Recibimos calor, recibimos alimentación, recibimos cuidado. Es un cuidado que las mamás dan 24 horas sobre 24 horas. Pero cuando nacemos, entramos a un mundo nuevo, cuya experiencia es de inseguridad. De hecho, el llorar, el llorar significa que los bebés, todos nosotros cuando nacemos ante ante un clima, una luz, unos ruidos, un mundo muy extraño. Y esta inseguridad básica, durante la vida, nosotros la vamos compensando con un estatus, que generalmente es un estatus social. Una persona se siente segura cómo te ven los demás, cómo te estiman los demás, cómo te aplauden los demás, cómo te alaban los demás, cómo te envidian los demás, en qué estatus te colocan los demás. Esa es la realidad humana y de nuevo no es mala, sino es una necesidad que tenemos nosotros. En cambio, desde el punto de vista espiritual cristiano, la inseguridad en la vida cristiana se da desde la gracia de Dios. Yo me siento seguro porque estoy bajo la providencia amorosa de Dios. Yo me siento seguro porque el Dios en el que yo creo y que me ama, me ha dado la vida. Yo me siento seguro porque Él provee y provee de personas como mis papás, mi familia, la gente que nos rodea, para que nuestra vida sea una vida feliz, sin tantas inseguridades. De hecho, la experiencia de seguridades, desde el punto de vista cristiano, se recibe como un regalo, un don, una gracia, que lo sentimos desde que somos bebés por el cariño gratuito del papá y de la mamá. Inmediatamente, todavía no tenemos conciencia, pero nos sentimos seguros simplemente porque olemos a la mamá, nos da de comer la mamá, nos, nos hace dormir eh, la mamá y el papá nos colman de seguridades. Pero todas estas seguridades son desde la gracia, es decir, desde la gratuidad. Yo no tengo que tener un estatus, es decir, luchar por un estatus. El bebé no lucha por un estatus, simplemente es el bebé y vale lo que es. Vale como hijo, como hija de Dios y también hijo, hija y parte de una familia. Entonces, este elemento que se vive cuando somos bebés, muchas veces nos damos cuenta que ya cuando somos adolescentes, adultos, la inseguridad aumenta porque ya no está nuestra seguridad basada en el amor gratuito, sino en el estatus social que nos colocan o el estatus social que yo me coloco. En general, nosotros valemos por lo que tenemos, por lo que hacemos, o hoy por lo que aparentamos. Todos los fake news y también las falsedades de las imágenes que fácilmente hoy se multiplican a través de las redes sociales y de cualquier medio de comunicación, prácticamente es como las imágenes que se forman de candidatos políticos, también de ciertos artistas, de gente supuestamente famosa, de poder, se construyen imágenes, apariencias, y todo está basado también en lo que se tiene, lo que se hace y lo que se aparenta. Pero el hombre vale
por lo que es delante de los ojos de Dios. Si uno recuerda las experiencias de gran valor que uno tiene en cualquier tipo de retiro, cualquier tipo de experiencia que uno tiene, el centro de, del, del valor que adquirimos es porque nos sentimos amados por Dios, queridos por Dios, predilectos por Dios, hechos hijos e hijas de Dios. Es decir, lo que cuenta para nosotros cuando estamos viviendo una experiencia humana, espiritual fuerte en cualquier retiro, es que el valor me lo da Dios y no lo que yo haga ni lo que yo aparenta, sino porque Dios simplemente me ama, me quiere, me valora gratuitamente. Soy parte de Él. Esta es la visión cristiana. Voy a hablar ahorita de ciertos ideales, porque entre todos, pero especialmente entre jóvenes y adolescentes, se está buscando algo grande, algo superior. Aquí cuando hablamos de ideales, estamos simplificando el mundo de los deseos. Es una simplificación de los principales deseos que uno tiene. El primer deseo, el primer ideal, ser feliz. Todos queremos ser felices. De hecho, toda la mercadotecnia, inclusive a veces cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando invitamos a un retiro, cuando queremos hacer atractivo el ser cristiano, vamos anunciando que esto te va a hacer feliz, la felicidad. Este principio que es cierto y es necesario, en la cultura vocacional, si uno va al evangelio, la felicidad no es lo que se busca, sino es una consecuencia. En el evangelio se quiere vivir la santidad, es decir, la vida en Dios, la vida como ama a Dios, porque viviendo el amor de Dios y multiplicando el amor de Dios, para nosotros somos felices, es decir, es una consecuencia de nuestra relación con Dios. Estoy hablando desde el punto de vista religioso, católico. Entonces, la santidad, que es dejarte guiar por el Espíritu Santo, bueno, es lo que nos hace felices. Y en cambio, en el mundo, en la cultura del mundo, lo importante es la felicidad a costa de lo que sea, a costa de lo que sea. También en los ideales normales de la sociedad es realizarse como persona. Los sueños de los papás es ver realizado a su hijo o a su hija. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu ideal? Y realízalos. Y te voy a apoyar en todo para que te realices como persona. Esto no es malo. Nada más que en la cultura vocacional, cuando se tiene que dar un paso para la vida vocacional en el matrimonio, en serio, para el matrimonio que dura toda la vida, o la vida sacerdotal o la vida religiosa, no basta la propia autorrealización, sino lo más importante es dar la vida por alguien. En el matrimonio, esto se ve con mucha claridad. El matrimonio y la familia, los papás experimentan que dan la vida por sus hijos, dan la vida por sus hijos. Y después esta experiencia se hace gigantesca cuando los papás son abuelos. Queda muy claro que la felicidad, la realización de la persona es dar la vida. Aquí vuelve a suceder esto. Para el Evangelio, tú das la vida y te realizas como persona. Das la vida y te realizas como mujer. Das la vida y te realizas como hombre. Das la vida por los demás y te realizas como papá, como mamá. Das la vida y sirves, te realizas como profesionista. Pero es darse, ¿sí? Y como consecuencia experimenta uno la realización. Pero la meta es darse y dar la vida con todo lo que implica
Y a partir de entonces viene la realización de la persona y viene la felicidad. Pero no es al revés. Nosotros generalmente intentamos realizarnos nosotros primero. Y cuando uno trata de realizarse así primero, los demás y dar la vida ya es secundario. Por eso, cuando un matrimonio dice es que yo aquí le corto porque esto no me realiza, me frustra, está hablando evidentemente de la persona y está muy bien, del individuo, pero no está pensando en la donación de su vida en favor de sus hijos o de su esposo o de su esposa. Entonces, son dos perspectivas diferentes. Y esto, cuando lo hablamos, es la cultura hoy humana. Y esto lo vive un niño y un joven, y lo vivimos nosotros los adultos, ¿eh? Lo vivimos los adultos. Pero es bueno platicarlo, hablarlo y después orarlo para que hagamos la diferencia, o que más bien Dios haga la diferencia en nosotros. Para comenzar, en el mundo lo más importante es tener éxito. Ese es el gran ideal de todo, que tengas éxito como familia, inclusive como cristiano, que tengas éxito profesionalmente, que tengas éxito eh, en todo lo que tú realizas, el éxito. De hecho, todas las imágenes que nosotros vemos públicas de competencia siempre nos presentan a los triunfadores, a los que tienen éxito. Fijémonos muy bien de eso. Desde las Olimpiadas, como las competencias deportivas, como los grandes personajes en política son los vencedores, nunca los vencidos, los que ganan unas elecciones, pero no los que no las ganan. Aparecen como exitosos aquellos que profesionalmente destacan económicamente y como autorrealización. Eso es lo que vivimos todos los días. Pero en el Evangelio aparece el dar fruto, el dar fruto. Y esto, eh, creo que como laicos, si ustedes lo comprenden, ¿cuál es la gran diferencia? Una abuelita o un abuelito que ha dado la vida por su familia, tal vez no tenga ciertos éxitos reconocidos en el mundo, tal vez no gane el premio Guinness de nada, no gane medallas de oro en nada, no gane reconocimientos públicos en nada, pero siente que su vida da frutos. Los frutos los ve en sus propios hijos, los frutos los ve en los propios nietos, los frutos los ve en su propia familia. Entonces, el éxito, como nos lo pide el mundo, no es lo central, sino pasa a ser secundario. Porque yo sé que aunque el mundo no valore el dar frutos, yo vivo feliz dando frutos, y no únicamente el reconocimiento de mis éxitos. Aquí podemos darnos cuenta cómo cuando una persona adulta puede distinguir esto, qué bueno que tengamos éxito y es una gran satisfacción humana, pero también cuando no tenemos éxito, cuando frente a los demás aparentemente fracasamos, no nos vamos a deprimir, no nos vamos a suicidar, porque más, inclusive los fracasos para el mundo resultan grandes oportunidades de dar fruto, de madurar, de colocar las cosas importantes en donde deben estar. Por ejemplo, cuando uno no tiene éxito, se da cuenta mucho de los verdaderos frutos de la amistad, porque cuando uno no tiene éxito aparecen los verdaderos amigos, aparece la familia cercana, y eso es muy fructífero, porque te presenta el valor de las personas que te aman, no por tener éxitos, sino porque tú das frutos, y frutos humanos, y frutos de cercanía y de amor, de familiaridad. También aquí, esto podemos aplicarlo en los apostolados. Qué bueno que tengamos éxitos
que se pueden cuantificar, pero es mucho más bello dar fruto. Y eso, ¿saben dónde se ve? Cuando muere una persona. Cuando muere una persona, lo que queda al paso del tiempo no son sus éxitos, porque los éxitos se olvidan, vienen otras personas más exitosas. Lo que sí permanece son los frutos que dejó en la propia familia, en el apostolado, en el trabajo, en la sociedad y en la iglesia. En el mundo de hoy lo importante es hacer carrera, tener títulos. Y en el Evangelio, más que hacer un carrerismo, es jugársela hasta las últimas consecuencias en donación y entrega. ¿Sí? Jesucristo no hizo ningún tipo de carrera, sino dio la vida y jugó la vida por los demás. Y nosotros pues, somos seguidores de Jesús, entonces hay también otros parámetros de autoestima, de ideales que tenemos en una cultura vocacional cristiana. Algo muy importante. Hoy en el mundo lo importante es ser alguien ante los demás, alguien. Y en cambio, en la vocación cristiana, lo más importante es ser fiel, ser, ser, ser fiel a la propia vocación, ser fiel hasta las últimas consecuencias, lo que llamamos perseverancia, perseverar en la fidelidad. Lo importante, el ideal de una persona para el mundo es sobresalir sobre los demás, ser alguien para los demás. Y en cambio, un cristiano, por ejemplo, cuando se casa, lo que le pide a Dios es la gracia de la fidelidad, de la perseverancia. También uno trata de perseverar en la fe, en el amor, en el apostolado, en la familia, en el trabajo. Entonces, son dos aspectos diferentes que hay que recalcar, muchas veces no como opuestos, sino para especificar que cuando se hable de una vocación cristiana, no podemos sustentarla simplemente en valores del mundo. Tiene que entrar este elemento renovador que es parte del Evangelio. Aquí de nuevo, dos palabras totalmente diferentes. Los triunfadores del mundo y los que sirven. Por eso, los héroes de hoy son los grandes triunfadores en el deporte, en la política, en inclusive carreras eclesiales o carreras apostólicas, profesionalmente también. Generalmente esos triunfos aparecen como superioridad y como poder y que están muy ligados también al éxito económico. Para el Evangelio, uno es para servir, uno es para servir. Aquí podemos recordar a sacerdotes, religiosas, también familiares y amigos laicos comprometidos, que después de su muerte permanecen en el corazón y en la vida de todos porque se dedicaron a servir, no a triunfar. Para el Evangelio, si tú sirves, es cuando tú triunfas, pero el triunfo de por sí no garantiza que estés sirviendo a los demás. En el lenguaje común, en el mundo, cumplimos nosotros sueños. Que se cumplan tus sueños. Tenemos canciones, eslogan, deseos de eso, de que se cumplan los sueños. Y en cambio, en la vocación cristiana, que se cumpla tu misión. Se cumpla tu misión como sacerdote, como religiosa, se cumpla tu misión como papá o mamá cristiano, se cumpla tu misión para lo que Dios te envió, no tus propios sueños. Y es aquí donde un aspecto vocacional que la vida nos hace madurar
Yo precisamente celebré hoy al mediodía los votos perpetuos de 3 jóvenes religiosas y les decía que para una religiosa, un sacerdote, un cristiano, va madurando cuando va cumpliendo su misión, que no es otra cosa que los sueños de Dios, no mis sueños, los sueños de Dios. Los sueños de Dios que tienen que ver mucho con la misión a la que somos enviados al mundo. Y esto es también importante porque ninguna vocación cristiana está fuera de una misión, de una razón superior. Eso uno lo descubre cuando va madurando su propia vocación. Vean, yo veo aquí, tengo aquí siempre un reloj, es muy importante para respetar los tiempos. Es algo que el Papa Francisco nos pide a los sacerdotes y a los obispos que estemos respetando tiempos, y eso saben dónde se nota mucho, en las homilías de los domingos, que a veces se nos va, ¿no? Entonces, aquí, respetando los tiempos, voy a finalizar este, esta comunicación de una parte a los demás para poder dar espacio a que, en razón de lo que hoy hemos comentado, se abra un foro sobre experiencias, opiniones, ejemplos, sobre cualquiera de estos elementos que hemos platicado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer esto de dar espacio para algún comentario que se quiera hacer o realizar. Ya están todos habilitados para que puedan abrir sus micrófonos e interactuar. Juan, aquí estoy tratando de quitar el PowerPoint. Ahorita le ayudo, monseñor, desde Eh, aquí. Ahí está. Muy Listo. bien, para que pueda verles a todos. Perfecto. Perfecto, muy bien. Sí, maravilloso. Veo a todos. Sí. Un favor, para que no se contamine de ruidos externos, vamos a mantener cerrados los micrófonos. Quien vaya a hacer uso de la palabra, abre su micrófono, ¿sí? Y cuando termine lo cierra, por favor, para que para que podamos escuchar todos con claridad. ¿Sale? Por favor. Te voy Y a pedir que cuando abran su micrófono, se identifiquen y de dónde nos están viendo. ¿Sí? Muy bien. perfecto, muy bien. Monseñor, buenas noches. Soy José Huerta de Mérida. No sé si se escucha. Te escucho perfectamente, José. Un gusto de Oiga, escucharte desde Mérida la Blanca. Sí. creo que lo que usted comentó es una maravillosa reflexión que siempre está vigente en todos los hombres, ¿verdad? Y mujeres, desde luego. Y el punto y su comparación de lo que es terrenal, de lo que es la imagen, que hoy desgraciadamente mucha gente sin una preparación o sin una evangelización adecuada, sabemos quiénes son sus ídolos. Y bueno, nos da usted una fuerza, un empuje maravilloso, recordando lo que el Señor quiere de nosotros, en donde nos ha puesto, y todos debemos de tener a la mano diariamente, pedirle que nos conceda cumplir con lo que Él quiere. Entonces, muchas felicidades. Yo también considero que va a ser muy importante tener este documento y de vez en cuando escucharlo, meditarlo
porque el mundo está agresivo, estamos pasando por momentos difíciles en general y esto nos da un respaldo maravilloso. Muchas gracias y buenas noches. Felicidades. Muchas gracias, José. De lo que acabas de comentar, yo quiero agradecerte la claridad con que tú nos colocas a todos de que esta experiencia entre la valoración del mundo, la valoración humana y la valoración de Dios y el mundo de Dios, todos los vivimos, todos los seres humanos, porque vivimos en este mundo y la valoración, las seguridades, como necesitamos mucho de la imagen, de la posesión, de la propia autorrealización, del sentirnos bien, sentirnos seguros, de sentirnos triunfadores, es muy fácil que algo que es simplemente humano se convierta, como tú acabas de decir, en un ídolo. En la Biblia, todo el drama del pueblo de Israel, el pueblo escogido, es que decide siempre no por adorar y servir y vivir de acuerdo al Dios de Yahvé, sino que se construye ídolos. Y Moisés, por ejemplo, sufre y los profetas sufren porque el pueblo se construye ídolos. Y eso que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, viene a reflejar lo que todos los pueblos, todas las culturas, todas las civilizaciones y por lo tanto, en lo largo de la historia nosotros volvemos a repetir, construir ídolos, pensar que las cosas que nos ofrece este mundo nos van a dar vida eterna. Aquí el punto es vida eterna. Todo lo que hemos visto en el año litúrgico, al final de este año litúrgico, y lo que vamos a ver también en Adviento, es que nada de esto, nada de estas construcciones simplemente materiales o de imagen o de tecnología, estos ídolos, que el ídolo es una cosa buena que después lo convertimos en dioses, nada de esto perdura. Todo eso se acaba, es limitado. Y nada de eso da vida para siempre, solamente Dios. Entonces, te agradezco mucho la claridad y la sencillez como tú nos expresas que de lo que estamos hablando es el pan nuestro de cada día. Todos los días tenemos que ir al Evangelio, orar, ayudarnos los unos a los otros para que, diríamos, no perdamos el piso, no perdamos el piso, ¿sí? Y no estemos viviendo como paganos, vestidos de cristianos, ¿sí? Sino tratemos cada día de ser mejores discípulos y seguidores de Jesucristo. Muchas gracias, José. Saludos a toda tu familia allá en Mérida. Bendiciones. Gracias, mucha salud y muchas bendiciones para usted. Gracias. Buenas noches, monseñor. Somos de Tuxtla, Veracruz, somos tres miembros de Tuxtla, Veracruz, mi madrina, mi hermana y yo. Y la verdad me encantó mucho sus palabras. Una de las que me encantó más fue que debemos estar siempre en servicio. Y además, que no debe ser lo que a nosotros nos gusta o lo que a mí me parece, sino lo que Dios me manda a hacer. Es una parte muy esencial que debemos de sentir a todos porque a veces nos confundimos y tomamos lo que yo creo que es y no debe ser así. Es lo que Dios me manda a decir por medio del Evangelio, por medio de su palabra. Y como usted dice, no debemos separarnos jamás del Evangelio. Debemos estar centrados en él y esa es nuestra parte de nuestra vida. También la comparación que hizo con la sociedad y con lo que pide Dios es una cosa tan exacta, tan perfecta, que a veces nos confundimos. Creemos que la sociedad abarca también Dios. No. Una parte de la sociedad es otra parte en la que Dios nos pide que hagamos.
Le mandamos saludos de Tuxtla, Veracruz, y lo queremos mucho. Muchas, pero Felicidades. muchas gracias, muchas gracias. ¿Sabe una cosa? En el 2025 se ha programado un encuentro de obispos en Tuxpan, entonces nos veremos en Tuxpan, Veracruz, Dios mediante, como el señor Rodrigo. Primeramente Dios, Señor. Ahí me saluda Sí. las de Sagrado Corazón de Jesús de Jalapa. A la madre que se hizo Claudia. gran, Claudia, que fue una de las que está aquí. Felicidades. No pudimos ir, pero estamos con ella en corazón y alma. A la hermana Claudia, sí, sí. Sí. A propósito, vinieron sacerdotes de Tuxpan y también familias de Tuxpan. Me dio mucho Sí. gusto saludarles a las familias de Tuxpan y también tuvimos después una comida con todas las religiosas y las familias visitantes. Pues gracias también por esa aportación de algo tan claro que acabas de decir, que hay que ir al Evangelio. Uno va al Evangelio, ora con el Evangelio, reza el Evangelio, los domingos lo escuchamos porque el Evangelio viene a darnos luz, porque si no, con tantas cosas se nos oscurece el panorama. Y entonces necesitamos luz del Evangelio para que nos vuelva a centrar, ¿sí? De pronto estamos nosotros luchando simplemente por éxitos del mundo y después dicen, no, tú dedícate a servir. A veces está uno, nos desviamos, con una facilidad nos desviamos, y por eso el Evangelio sirve, y por eso todos necesitamos orar y todos necesitamos el Evangelio. Gracias. Así es, Señor. Gracias a usted. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Pues yo de aquí de Cuernavaca estoy feliz por estas pláticas porque es un bálsamo para tanta sequedad que hay hoy en día, porque realmente nosotros estamos con tanta violencia alrededor que no nos deja valorar realmente la palabra de Dios y cuántas veces nos quitan esa paz que tenemos por tanta violencia, por tanta gente descreída que uno les habla y como que creen que eso no existe. Dicen, eso no va conmigo, solamente lo que es el poder y el dinero, pero lo verdadero no le damos importancia. Eso me da gusto que ahora usted nos esté refrescando tantas cosas y nos haga la comparación de una cosa con la otra que nos deja muy claro realmente lo que es verdadero. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, y gracias por estar en contacto desde Cuernavaca. Esto que tú comentas es muy, pero muy cierto. Todos nosotros necesitamos refrescarnos, ayudarnos, ¿sí? De hecho, para eso sirven los amigos de apostolado, para eso sirve la propia familia, para eso sirven los sacerdotes y las religiosas, para eso sirven tener amigos que, que comulguen en la misma fe y en el Evangelio, porque nos vamos ayudando los unos a los otros para no olvidarnos de qué es lo que debemos ser para los demás. Muchas gracias, Rocío, y con la alegría de saber que Dios mediante estaremos ahí en Cuernavaca, en tu tierra, para el mes de septiembre en la Convención Nacional. Ay, sí, estamos sí. ya gozosos con ese evento, ya estamos pidiéndole a Dios para que se realice todo con mucha felicidad. Sí, y sabemos que estos meses de preparación lo van a disfrutar mucho y todos nosotros también vamos a prepararnos para estar en la bellísima Cuernavaca. ¿Sí? Y Un aquí los gusto. esperamos con los brazos abiertos y que se apresuren todos aquí a anotarse porque nosotros los esperamos ya desde ahorita. Muchas gracias de corazón. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un Adelante. comentario. Día es 2, 3 y 4 de octubre. Para la fecha de la convención va a ser en la Casa Tetela de los Hermanos Lasallistas y ya luego les mandaremos información. Entonces, separamos 2, 3 y 4 de octubre 2025. Muchas gracias. Cuernavaca hay que colocar en la agenda.
Gracias, señor. Hace un ratito a Ana Aguilar había levantado la mano. No sé, Ana, si quieres comentar algo. Sí, buenas noches. Bueno, es que yo encontré esta invitación en Facebook. La verdad, no formo parte del Grupo Serra. Yo soy de Orizaba, Veracruz, y colaboro en el seminario. Y bueno, me hace pensar mucho en el sentido de vida que estamos, digamos, como que como que lo estamos absorbiendo de discursos desde diferentes intereses, y este sentido de vida yo creo que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra pertenencia a la familia de Dios, a ser hijos de Dios, y creo que esta parte se nos olvida mucho. Incluso lo veo en el contexto de seminario, ¿no? Esta lucha porque las cosas, por ejemplo, yo participo en la etapa discipular con los chicos, y esta parte que no les satisface la filosofía y que no me gustan las cosas como están siendo, esta lucha, ¿verdad? Claro que ellos van teniendo esta ayuda para ir identificando cuál es este proceso, ¿no? El que van a llegar a ser, pues, discípulos de Jesús y en este modelo de Jesús. Pero en la vida ordinaria uno se pierde en el proyecto de vida, y en esta búsqueda de autorrealización me pareció de verdad muy importante. Me siento muy contenta de haber estado escuchando esta ponencia del Señor. Les Ana, agradezco. qué gusto, Ana. Bueno, es algo maravilloso del mundo virtual que a través de Facebook, cuando se anunció esta plática, permite a personas con el espíritu Serra, porque hay muchos que, aunque no pertenezcan oficialmente al Serra, tienen espíritu Serra, que es un espíritu de vocación, de servicio vocacional. Y conozco ahí de Orizaba, con Monseñor Eduardo y también tantos sacerdotes buenos de Orizaba, la cantidad de laicos que colaboran con el seminario y la pastoral vocacional. Entonces me da gusto que te hayas conectado y que, como tú dices, el planteamiento por la cual nosotros estamos llamados a vivir no es simplemente de la autorrealización, ¿sí? Y también hay otra realidad que uno se da cuenta. En los seminaristas, ¿sí? Qué difícil es formarse de acuerdo a los valores del Evangelio. Y lo digo con los seminaristas porque les pasa a ustedes como papás. Qué difícil es que nuestros hijos e hijas vivan de acuerdo a los parámetros, a los ideales del Evangelio, ¿sí? Digo difícil porque entran muchas circunstancias, entra toda la libertad de la persona y también entran visiones, situaciones que no son de todo claras. Y cuando digo no claras, estoy hablando de confusión, pero la confusión no quiere marcar una maldad ni una carga moral, sino simplemente se vive así. Y poco a poco, gradualmente, a través de la vida misma, a través de un camino, un itinerario de fe, de iglesia, de formación, ya sea como seminarista, como sacerdote, como laico comprometido, nosotros mismos, pero también nuestros hijos e hijas van madurando y van creciendo. Y entonces las oscuridades se van haciendo más luz y ya empiezan a optar por los valores del Evangelio, ¿sí? A veces simplemente uno está feliz cuando nuestros hijos comienzan a tener claridad, ¿sí? De lo que es bueno y lo que es malo, lo que es cristiano y lo que no es cristiano.
lo que es simplemente humano y lo que es inhumano. Porque cuando empiezan a darse cuenta y empiezan a optar por ello, significa que están asumiendo, optando por los planes de Dios. ¿Sí? Entonces, gracias por compartir tu experiencia con los seminaristas, que yo amplío para todos los jóvenes, ¿sí? Y para nosotros mismos. Muchas gracias. Y gracias a usted, señor. Quiero hacerle una pregunta. De repente, bueno, yo que tengo hijos mayores, ¿verdad? Y que no quieren entrar, pues digamos, en el rol cristiano que vivieron muy fuertemente en la infancia, porque participamos en grupos de iglesia, anduvieron con nosotros, en fin, ¿no? Pero yo veo que ellos se sienten bien porque hacen el bien. O sea, no son personas que hacen daño, pero no están uniendo este servicio a una relación con Cristo. Entonces, pues no soy malo, ¿no? Presto un servicio o de alguna manera, por ejemplo, el grande es médico y bueno, yo veo que se prepara y que tiene un corazón bueno, pero no lo conecta con su relación con Cristo, ¿no? Como esta parte de donación también en esa relación. Sí. Es muy natural por esto que estás comentando, porque hoy simplemente valoramos ser hombres y mujeres de buena voluntad. Ser hombres y mujeres de buena voluntad es una cosa, ser cristiano es otra, seguidor de Jesús es otra. Claro. ¿Sí? Y el niño Dios que nace en Navidad es para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, para todos. Pero seguir a Jesús, ahí tienes allá, María y San José. ¿Sí? Entonces hay una diferencia de fondo. No estamos diciendo que eso es malo, sino lo que hay que pedirle a Dios es la gracia para que los hombres y mujeres de buena voluntad se sientan llamados y por lo tanto atraídos por algo mucho más bello que ser un hombre y mujer de buena voluntad, que es seguir a Jesús, amar a Jesús. Santa Teresa de Ávila lo decía, todo por Jesús, todo por Jesús. En la cultura relativista de hoy, no todo es por Jesús, ni para Jesús, sino todo es para el bien, para la bondad, para la buena voluntad, para no hacer el mal. ¿Sí? Entonces, no es malo lo primero, pero hay sus diferencias. Hay que pedirle a Dios que tengan esa experiencia como adultos. Vean, yo estoy súper convencido y por eso yo estoy súper convencido que hay que hacer todo a favor de niños, adolescentes y jóvenes, porque saben que la vida a todos nos coloca para hacer opciones que valgan la pena. Cuando somos jóvenes, todos crecemos en autosuficiencia y nos alejamos, somos como los hijos pródigos. Pero la vida misma, porque Dios es tan sabio que comenzando con la salud física, la potencial física, hasta el que se cree Superman o Superniña, vamos viendo que lo importante es Dios y es Jesucristo. Entonces, yo sí creo que todos aquellos que somos bautizados, que hemos recibido alguna formación cristiana, que hemos tenido experiencia con Cristo, de niños y de adolescentes, regresamos. Y para eso necesitamos que estén los papás y los abuelitos, sobre todo, porque a veces los papás están metidos también en el mundo de hoy, los abuelitos y las abuelitas estén recordando a los propios papás y a los nietos qué es y quién es lo más importante. Claro. ¿Sí? Pero hay cosas que se aprenden nada más con el paso de los años. ¿Sí? Entonces hay que tener paciencia y mucha fe. ¿Sí, Ana?
Sí. Muchas gracias, Monseñor. Katia, levantaste la mano. Adelante. Abre tu micrófono. Gracias, buenas noches. Desde El Salvador, del Apostolado Serra, San Juan Bautista, quería agradecerle a Monseñor por esta aportación tan bonita y tan enriquecedora que nos ha dado ahora. Y estaba recapitulando las últimas palabras que nos decía. Los sueños de Dios. Somos los sueños de Dios. Casualmente fue de las mismas palabras que también nos dijo en la convención cuando él nos dio la charla. Decía, seamos el sueño de Dios. Entonces, con lo que ahora nos ha dicho de las dimensiones de la cultura vocacional, es como que nos hace despertarnos un poquito, como que si estábamos dormidos, nos llama por si estábamos sentaditos para animarnos, para seguir trabajando, porque a veces estamos, pero lo hacemos como robóticamente. No lo hacemos, o sea, como deberíamos de hacerlo, como las primeras veces, echándole esas ganas con las que deberíamos de trabajar. Así es que por este aporte yo agradecerle y solamente quisiera saber si no lo van a compartir también, porque sería muy bonito también compartirlo en todo el apostolado como para hablar el mismo idioma, porque de verdad esto vale oro. Entonces, agradecerle, Monseñor, y agradecerle también a todos ustedes que también nos hemos unido y qué bonito el testimonio también de la hermana Ana Aguilar, que pues no sabía, pero por el simple hecho de ser católicos, pues entrar ahí a esa dimensión y quién sabe también que aquí haya sido una pesca para alguien más. Así es que buenas noches y saludos desde El Salvador. Está cerrado su micrófono, Monseñor. Muchas gracias, Katia. Gracias a los hermanos y amigos de Centroamérica, de San Salvador. Es siempre un gusto enorme, enorme estar en contacto con ustedes y siempre apreciamos no únicamente todas sus presencias virtuales, pero también todos los años sus presencias, pues sus presencias totales, porque ustedes siempre se dan un brinquito a México para nuestras convenciones. Muchas gracias, Katy, un saludo a San Salvador. Y bueno, ya veo que se nos fue el tiempo. Vamos a cerrar con una oración a la Virgen María y vamos a pedir a Fray Junípero Serra que, como dice Katia, nos despertemos un poquito, despertemos un poco y nos alentemos mutuamente para, para, para vivir, para trabajar, para orar con los ideales aprendidos en el Serra, como si fuera el primer día y, y con todas las energías y todas las ganas. ¿Sí? Yo quiero agradecer este momento y lo que tú dices, Katia, agradezco también que se haya grabado este encuentro de una hora, porque al grabarse se puede multiplicar para otros miembros, serras, amigos y hermanas también, que aunque no son serras, tienen el mismo espíritu vocacional que todos nosotros. Gracias, Juan. Al contrario, Monseñor, en nombre de todo el Consejo, agradecemos su participación tan elocuente, tan emotiva, que nos llena los corazones y los espíritus para que sigamos trabajando más unidos por las vocaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a finalizar con una oración a la Virgen María y recibimos la bendición. ¿Sí? Dulce Madre, no te No te alejes, alejes, tu tu vista de vista mí de no mí no apartes, apartes. ven Ven conmigo a conmigo a todas todas partes, partes y nunca nunca solo nos solo me dejes, dejes. ya que Ya que nos me proteges proteges tanto tanto, como verdadera de la Madre, madre, haz que nos que me bendiga el bendiga el Padre, Padre, el el Hijo Hijo y el y el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Fray Junípero Serra.
ruega por nosotros. nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Gracias, Monseñor. Gracias. Igualmente, gracias a todos los que se Gracias. conectaron. Logramos más de 50 conexiones. Felicidades. Gracias, Buenas Monseñor. noches. Gracias, Juan. Buenas noches a Saludos a todos. todos desde Monterrey. Saludos. Gracias, Monterrey. Bendiciones. Rafael Moreno. Veracruz. Jalapa, Veracruz. Bueno, Chilpancingo presente. Desde Tlaxcala. Tlaxcala. Los esperamos en directo. Cuernavaca. A ver. Gracias. Allá nos vemos. Ahí estaremos. Saludos, Celaya. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos, saludos, que descansen. Ándale, George. Chao. Gracias. Dale. Bye. Señor.